Muy buenas noches, les saluda Alfonso Gutiérrez Aguado, soy el coordinador de investigación en la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Voy a estar a cargo de moderar este webinar internacional que lleva por título COVID-19, epidemia de datos o impulsada por los datos. Está organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Asimismo, este evento inaugura el primer programa a nivel nacional denominado Inteligencia de Datos para la Preparación ante Pandemias y Epidemias. Este programa de capacitación está financiado por FONDECIT, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación Tecnológica, CONCITEC. Saludamos también a todas las personas que están conectadas en vivo por nuestras cuentas en Facebook de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental y también del diario Gestión. Este evento contará con la participación del doctor Rafael Lozano Asensio, de la Universidad de Washington, Estados Unidos, y destacados panelistas, a quienes saludo y agradezco por haber aceptado nuestra invitación. Para comenzar el webinar y para la inauguración del programa de capacitación en inteligencia de datos para preparación ante pandemias y epidemias, vamos a dar la bienvenida al doctor Walter Curioso Vilches. El doctor Walter Curioso es el vicerrector de investigación de la Universidad Continental. Bienvenido, doctor Walter. Muchas gracias, Alfonso. Muy buenas noches con todos. Muy buenas tardes con todos también. Bienvenidos al webinar internacional COVID-19, epidemia de los datos o impulsada por los datos, organizada por la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. En este evento también inauguramos nuestro primer programa a nivel nacional denominado Inteligencia de Datos para Preparación ante Pandemias y Epidemias, financiado por el FONDECIT, del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, a quien agradecemos por todo el apoyo brindado y por la confianza durante este proceso competitivo que fue la convocatoria para fortalecer programas en el marco de la pandemia por el COVID-19. Como todos sabemos, esta pandemia por el COVID-19 está llegando a casi 97 millones de casos confirmados en todo el mundo. Esta pandemia ha afectado seriamente muchos países, incluyendo el Perú. Nos trae tremendos desafíos, no solamente a nivel económico, político, social y obviamente grandes estragos en la salud. Sin embargo, también esta pandemia trae consigo la urgencia por la necesidad del procesamiento y la gestión de datos en tiempo real, la necesidad de contar con herramientas, aplicativos y sistemas de información y particularmente de recursos humanos capacitados. Hoy más que nunca necesitamos personal de salud que cuente con las competencias, que cuente con las herramientas necesarias, no solamente que les va a ayudar en la parte operativa, sino también en el apoyo y el fortalecimiento de los equipos de salud, los equipos de respuesta, que incluyen diversas disciplinas e inclusive subespecialidades como la informática en salud. Esta disciplina no solamente es exclusiva para médicos, sino para muchos profesionales en diversos ámbitos, formados y relacionados en lo que se denominan los sistemas de información en salud, ¿no? Esta pandemia está generando muchísimos cambios que han llegado para quedarse. Por ejemplo, el hecho de atender a los pacientes a distancia no presencialmente. Esto gracias a la telemedicina y a la telesalud, apoyada y facilitada por algunos cambios normativos que fueron dados el año pasado por el Ministerio de Salud y que es algo que está rompiendo muchas barreras, tanto regulatorias como de resistencia al cambio, por parte de profesionales de salud, organizaciones médicas, inclusive de los mismos pacientes, ¿no? Esta pandemia definitivamente nos ha llevado muchos cambios y seguimos produciendo y se vienen generando muchos cambios y también se vienen generando muchas evidencias. Nuevo conocimiento se obtiene cada día y es todo un reto para los profesionales de salud y para los políticos que toman decisiones, basar sus políticas y basar sus acciones en base a datos, en base a evidencia, ¿no? Y es por eso que este webinar y esta inauguración y este nuevo programa
justamente responde a esta necesidad. Voy a compartir muy brevemente algunos slides previo a nuestra ponencia magistral del día de hoy. Estoy compartiendo mi presentación, por favor. ¿Me confirma, por favor, si se puede ver? Listo. Ya está. ¿Lo puede visualizar, estimados? Sí, perfecto. Correcto. La siguiente, por favor. Tiene el control remoto también, estimado Walter. Excelente. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Este diplomado está directamente relacionado con un programa especializado en las nuevas tendencias en inteligencia de datos. Una de las características principales de este programa es que está integrada por especialistas nacionales con amplio conocimiento y experiencia pertinente en la materia que se imparten. Y también contamos con la participación de expertos internacionales de destacada trayectoria, quienes a través de videoconferencias nos van a aportar su experiencia y su conocimiento en este programa. Vamos a compartir también algunos casos reales de implementación de inteligencia de datos en diferentes países a nivel del mundo. Contamos con algunos talleres especializados también y una plataforma virtual que va a soportar a todo este proceso de aprendizaje. Muy bien, el plan de estudios está constituido por 5 módulos. El primer módulo es el referente a conceptos básicos en epidemiología y salud pública. El segundo, el de gestión y el modelamiento de datos en salud, modelos dinámicos. El tercer módulo es el módulo de sistemas de información en salud, donde se van a abordar temas muy relevantes como la telesalud, telemedicina, historias clínicas electrónicas y sistemas de información en salud en general. El cuarto está más enfocado a la inteligencia y visualización de datos en salud. Y el quinto módulo es el vinculado a aplicaciones de inteligencia artificial en salud y se va a comentar también sobre Machine Learning, identificación de patrones numéricos, textos e imágenes. Y como comenté, vamos a tener también talleres especializados con expertos. Este plan de estudios también se complementa con videoconferencias con expertos internacionales, de tal manera que vamos a conocer la experiencia en gestión e inteligencia de datos de Asia, Europa, América Latina, etc. Nuestra plana docente, como les manifesté, está constituida por expertos no solamente del campo de la parte pública, sino también de empresas privadas, tanto a nivel de universidades, de empresas, de instituciones del sector público y también invitados internacionales, como les comenté, de México, de Japón. Hoy en día nos acompaña el director justamente del programa de epidemiología de la Fundación Universitaria de Ariandina en Colombia. Y también nos acompañan expertos internacionales, por ejemplo, de México, Adrián Pacheco, que es un experto en telesalud, y también en Chile, Alejandro Vega. Muy bien, todo este contexto del programa se enmarca dentro de la experiencia que tiene la Universidad Continental formando alumnos y egresados de nuestros diferentes programas. Contamos con más de 135.000 alumnos y egresados de nuestros programas. Tenemos más de 200 ediciones de programas de especialización en temas vinculados a la parte pública, más de 20 maestrías, por ejemplo, en administración de negocios y en general más de 134 ediciones de maestrías. Muy bien, con esta breve introducción, presentándoles el programa de capacitación e inteligencia de datos para preparación ante pandemias y epidemias, queremos abrir en realidad con una conferencia magistral que definitivamente nos va a poner en contexto y en panorama los desafíos que nos trae la gestión de datos y la importancia que tienen los datos para tomar buenas decisiones y sobre todo acertadas decisiones ante un mundo donde, como les comenté, tenemos muchísima evidencia, cada vez se va generando nuevo conocimiento y todavía tenemos mucha incertidumbre, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar y enfrentar esa incertidumbre en un contexto de información, pero también en un contexto de infodemia, ¿no? Esta infoxicación de información que también estamos enfrentando hoy en día es
Por ello, un honor para nosotros contar con la presencia del doctor Rafael Lozano del Instituto de Métricas y Salud de la Universidad de Washington en Seattle, Estados Unidos. Así que les doy la bienvenida de nuevo al programa y los espero. Espero que este programa pueda ser de agrado para todos los estudiantes que también han pasado por un proceso arduo de selección, y esperamos que sea de su agrado y sobre todo que apliquen los conocimientos y las herramientas que se compartan en este programa para que lo utilicen en sus diversas actividades, tanto en la parte pública como en la parte privada. Así que muchísimas gracias y bienvenidos a este webinar. Muchas gracias, doctor Walter, por sus palabras. La dinámica que vamos a seguir en esta noche será contar en primer término con la exposición del doctor Rafael Lozano Asensio y seguido por la ronda de comentarios de nuestros panelistas. Bueno, a continuación paso a presentar a nuestro ilustre expositor. El doctor Rafael Lozano Asensio es director del Sistemas de Salud y profesor en el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, Estados Unidos. El doctor Rafael Lozano fue director del Centro de Investigación de Sistemas de Salud en el Instituto Nacional de Salud Pública de México y previamente laboró en la Organización Mundial de la Salud como epidemiólogo principal. El doctor Rafael es autor de más de 300 publicaciones en torno a sistemas de información. En el año 2016 recibió el Premio a la Salud por la Fundación Carlos Slim. Es médico y maestro en medicina social. Nuevamente les reiteramos el agradecimiento por la participación en este evento inaugural. Doctor Rafael Lozano, por aceptar nuestra invitación. A su vez, vamos a dar la bienvenida también a nuestro destacado panel conformado por el doctor Walter Curioso. Como les comentaba, él es vicerrector de investigación de la Universidad Continental. José Carlos Machicao, el docente del programa de capacitación de inteligencia de datos para la preparación ante pandemias y epidemias de la Universidad Continental. Asimismo, nos acompaña el doctor José Elías Delgado. Él es director de la maestría en epidemiología de la Universidad Área Andina de Colombia. Sean todos bienvenidos, estimados panelistas y expositor. Agradecemos haber aceptado nuestra invitación a este evento. Realizaremos 2 rondas de intervenciones. Ahora damos pase a la exposición del doctor Rafael Lozano. Doctor Rafael. Muchas gracias, doctor Gutiérrez, por sus palabras. Muchas gracias al doctor Walter Curioso por haberme invitado y darme el privilegio de abrir este curso. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para que pueda yo ya presentarles lo que preparé. Me imagino que ya la pueden ver. ¿Estamos? Sí, Rafael. Muchísimas gracias. Bueno, pues miren, yo en realidad mi trabajo tiene más que ver con la medición de la salud que con aspectos relacionados con inteligencia de datos o aspectos relacionados con tecnología de la información. Sin embargo, como usuario tengo mi punto de vista y es justamente lo que les quiero compartir en esta ocasión. Y quiero empezar con una pregunta que me parece importante a considerar. ¿Es COVID la primera pandemia en la era digital o es la pandemia más digital de la historia? Y esta pregunta tiene, como dirían en mi tierra, yo soy mexicano, tiene jiribilla, porque en realidad la era digital tiene su inicio alrededor de los 80s, siguiendo esta breve historia,
Y esta epidemia, esta pandemia es 40 años después. Sin embargo, en este proceso ustedes pueden ver cómo nuestra historia digital nos lleva a digitalizar la información, a todo ponerlo en prácticamente salir de los sistemas analógicos y estar prácticamente en los sistemas digitales. Sin embargo, si nos movemos a lo que son la historia de las epidemias, pues la historia de las epidemias son ancestrales, mucho antes de la era digital. De hecho, voy a utilizar el mouse como cursor y ustedes pueden ver que a partir de los 80, donde está la epidemia de SIDA, es donde iniciaría la era digital. Entonces, pues ahí empiezo a responder la pregunta de que no es la primera epidemia digital, pero quizás tenemos que pensar que está sucediendo en el momento más digitalizado de la historia. Aprovechemos para ver pues las diferentes epidemias que se ven ahí, y por ejemplo, bueno, las más devastadoras, la gripe española, las epidemias de peste bubónica o las epidemias de viruela en el proceso, y luego vemos pues la cantidad de muertes que han ocasionado el COVID y lo que esperamos en un escenario bastante optimista. Es importante para todos que quede claro que las epidemias tienen dos formas de propagación y esto las caracteriza, de hecho 3 que estoy enumerando ahí, de hecho las caracteriza. Cuando es directa de persona a persona es cuando intervienen estas medidas de mitigación, de separar a las personas, y eso es histórico. Y ahí están algunos ejemplos de epidemias de contacto, de enfermedades de contacto por persona a persona. Hay enfermedades de contacto indirecto, o sea, se utilizan vehículos de transmisión o fomites como el cólera, que el agua es el que conduce el vibrio cólera, o cuando es intermediada por vectores, como es el caso del paludismo, o el dengue, o cuando son mixtas, hay vectores y hay de persona a persona. En realidad, entonces, la pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de epidemia? Y la epidemia representa un número de individuos superior al esperado. Es decir, tiene que ver con la frecuencia, pero ese número esperado puede ser un caso, pueden ser 2 casos o pueden ser millones de casos. Cuando esa epidemia se difunde geográficamente es cuando se le reconoce como pandemia. Cuando se establece en el tiempo en un lugar determinado es cuando se le conoce como una enfermedad endémica. Cuando combina 2 epidemias al mismo tiempo es que se reconoce que estamos hablando de una sindemia, y justamente, como decía el doctor Curioso, esta exuberancia de información errónea sobre la pandemia, que es conocida como infodemia y que también se contagia, como todo la cantidad de neologismos y afectaciones al lenguaje que se han hecho en estos días. Es la epidemia más digital porque vivimos en la era del dataísmo. El dataísmo es un término válido en español y lo que establece es que es una forma de ver las cosas, es una filosofía, y la característica es que establece que el dato es el rey y el algoritmo es el que gobierna. Hay un anglicismo que podemos meter en nuestra conceptualización, dataficación, que tiene que ver con la transformación de las acciones sociales en datos en línea. Es decir, cuando ustedes ponen un like en una aplicación, pues están transformando esa acción en datos. El dataísmo, si vemos en la literatura más general y muy recomendable, les recomiendo el libro de Lizzie Han, un filósofo subcoreano que vive en Alemania, Psicopolítica, y él establece que todo se ha de convertir en datos e información. Es como un totalitarismo digital el que estamos por enfrentar. Y también este libro muy influyente de Yuval Harari, El Homo Deus, en donde establece que el universo es un flujo de datos
y el valor de cualquier fenómeno o entidad está determinado por su contribución al proceso de datos. Entonces, no estamos solamente ante un fenómeno en donde las aplicaciones circulan, sino es real, es un elemento filosófico que a la vez se ve determinado por quizás un nuevo paradigma ocasionado por el confinamiento al que nos hemos visto obligados en los últimos 12 meses. La paradoja es que tenemos mucho y no sé si sabemos todo. Miren, no hay en la memoria, y yo tengo algunos años en este trabajo, no hay en la memoria el que pudiéramos tener al día, y ahí ustedes pueden ver que esto lo recogí a las 5:22 de la mañana de mi mañana, yo estoy en Seattle 3 horas antes que ustedes, el dato. Y esto lo podemos actualizar todos los días. Primera vez que se ve esto. Cuando fue la epidemia de SIDA se tardó mucho en conocer el daño. Es decir, nosotros contamos con un potencial de seguir digitalmente a cada individuo que ha contraído el virus, de rastrear sus contactos, pero no tenemos idea acertada de cuántas personas han tenido el virus. Así de paradójico es el asunto. O cuántos se han recuperado, o cuántas muertes están asociadas indirectamente al COVID. Y además cargamos con una difusión de información errónea, que es la infodemia, o quizás una ofuscación activa por parte de las autoridades públicas, que restringen la información que existe, pero sin embargo contamos con repositorios internacionales que son muy útiles y mucho trabajo independiente de la sociedad civil que ha venido a alimentar la riqueza del análisis que estamos ofreciendo con la epidemia. ¿Qué sabemos del problema? Miren, hace un año no sabíamos nada, ni siquiera el nombre. Pero aprendimos muchas cosas y esto tiene que ver con la parte clínica, la parte médica, la parte epidemiológica, que es una de las dimensiones de la epidemia. ¿Sí? Aprendimos que los asintomáticos y presintomáticos y los niños pueden transmitir el virus. Y esto es muy importante porque las aplicaciones digitales tienen que considerarlo. Es más severo en adultos mayores, el 80% son leves, pero se hospitaliza un 20% y una proporción entre terapia intensiva. A veces le damos mucha importancia a este 5% y no seguimos el principio de Pareto del 80-20 y nos concentramos en los más graves. El 25% de los pacientes que entran al hospital desafortunadamente fallecen y tenemos una entidad nueva que es que hay una cronicidad en términos de la enfermedad que no se recuperan y le llaman el COVID largo. ¿Qué pasa un año después? Pues ya contamos con vacuna y les pongo un esquema un poco raro, ojalá y lo puedan ver, donde están los nombres de las vacunas, la de Pfizer, la de Moderna, que son RNA, en qué fase están, cuál es la primera y la segunda dosis, con qué separación, cuál es la eficacia, cómo se tiene que mantener el costo. Vean ustedes, muy parecido el costo entre Pfizer y Moderna. Ya tenemos 9 vacunas, pero solamente muy pocas, estas que están con palomita, están aprobadas, aunque se están usando otras como la Sputnik en otros países, la CanSino también. Pero además de que contamos con 3 vacunas, se nos estropea porque el virus también hace su política y ya descubrimos 3 variantes del SARS-CoV-2 que se dispersan más rápido y son más severos. Y estamos como al principio, todavía no le ponemos nombre. Ahorita decimos, bueno, en el Reino Unido está el B1.1.7. Es muy feo de nombrarle así, y es peor aún decir la variante del Reino Unido, o la variante de Sudáfrica, o la variante de Brasil. Lo que sabemos es que se dispersan mucho más rápido y generan casos más severos que el SARS-CoV-2 común. Hay que reconocer que nuestro punto de partida fue erróneo y no está mal reconocerlo. El problema es de que no queramos cambiar el rumbo. Nosotros empezamos en casi todos los países, minimizamos el problema. Esto es una gripa, es una infección respiratoria viral, es menos letal que la influenza y además echamos a andar nuestro conocimiento. No está mal echar a andar nuestro conocimiento, lo que está mal es no cambiarlo. ¿Sí? No adecuamos los sistemas de información en base al avance del conocimiento del COVID. Seguimos con un sistema, es más, en el caso de México, tenemos un sistema
que crece a lo largo, cada vez tenemos más casos, más registros, pero a lo ancho en términos de los atributos no aumenta, sigue siendo el mismo. Y es un sistema de infecciones respiratorias que se originó con otras infecciones respiratorias, no necesariamente la del COVID. Además, mantuvimos el mismo modelo gerencial, prácticas anticuadas, una notificación analógica sin georreferenciación, es decir, seguimos trabajando en un sistema de rompas en caso de emergencia. Tengo el problema y rompo el vidrio para que se presente. Y teníamos una ilusión óptica, es decir, íbamos a tener un pico y por lo tanto la epidemia iba a descender, íbamos a tratar de controlarla, pero no iba a tener tanta letalidad. Nada de esto pasó. La curva en muchos lugares no ha sucedido, en otros lugares ya estamos en la segunda ola, incluso en la tercera, y mucho tiene que ver con esta correspondencia entre lo que detectamos y lo que no detectamos. El iceberg nos ayuda muchísimo a ver que en la medida en que nosotros hacemos más pruebas, pues tenemos más posibilidades de conocer el fenómeno, y en la medida en que hacemos menos pruebas, tenemos mucho menos posibilidad de conocer el fenómeno, y ahí están los ejemplos que ilustran 3 diferentes países. En realidad, la pregunta que yo les hago a estas alturas de la plática es, ¿conocemos todo lo que sabemos? Y les pongo este cuadro, que es muy famoso, de lo que en inglés le llaman los knowns y los unknowns. Es decir, el conocimiento personal, qué es lo que tú sabes o no sabes, y el conocimiento social, qué es lo que sí se sabe y lo que no se sabe. Entonces, si tú sabes lo que sí se sabe, bueno, pues estamos bien. Ahí está la información, ahí están los datos. Si tú sabes que no se sabe, pues no, ojalá puedas hacer investigación para aumentar ese conocimiento y asimilarlo y pasarlo a la celda de la izquierda. Si no sabes lo que sí sabes, pero si tienes la intuición de que existe, lo puedes confirmar. Pero si no sabes lo que no se sabe, ahí puedes estar en problemas, porque a lo mejor ahí está la perdición de tu gestión. Les traigo aquí una frase de un filósofo persa del siglo XIII, que de alguna manera, y ustedes lo pueden leer con cuidado mientras yo les voy hablando, de alguna manera lo que nos va diciendo es justamente la ubicación de las celdas. Y aquí otro de los elementos que tiene que entrar en la gestión de la pandemia es justamente la humildad. Es decir, no tengo que saber todo, la gestión tiene que ser colectiva. Como yo les decía, el paradigma del confinamiento nos obliga a ser más solidarios también con el conocimiento. Y que no nos pase esto, ¿no? Que la información que buscamos está solamente donde hay luz, cuando en realidad tenemos que buscarla donde no da la luz. ¿Podemos corregir el rumbo? Claro, claro, tendiendo puentes entre disciplinas, aprovechando las aplicaciones de la tecnología de datos, entrando en lo que sería la salud pública digital. Y yo aquí estoy orientando mucho la presentación a lo que es el tema de este diplomado, pero en realidad lo podemos llevar a la salud pública en general y lo podemos llevar a la epidemiología y a la vigilancia epidemiológica. Pero que les quede claro que no es la última epidemia y que esta epidemia nos obliga a reinventar el sistema de salud y con ella los sistemas de información en salud. Los puentes, es muy claro este esquema, este diagrama de Venn de la ciencia de datos, en donde tenemos expertos de diferentes dominios y en la intersección de los diferentes dominios de la computación, de la estadística matemática y de lo que serían los datos está la ciencia de los datos. Y por otro lado estamos los que nos dedicamos a la medición en salud en diferentes niveles de identificar los problemas, de abordar los principales problemas en la sociedad y cómo usar los recursos, y entonces los diferentes niveles de granularidad que le damos a nuestra investigación, como investigar niveles y tendencias, mapeos de los sistemas de salud, uso de los recursos humanos, hacer proyecciones o escenarios a futuro. En fin, estos puentes son vitales en términos del conocimiento. En segundo lugar es unificar criterios. Es decir,
Nosotros tenemos muy claro, de acuerdo a la definición que establece desde la Sociedad Real de la Ciencia en Inglaterra, que los datos son números o caracteres o imágenes que designan un atributo de un fenómeno. Pero es muy importante distinguir que estamos hablando de datos estadísticos, porque el dato estadístico es un número que representa una propiedad sustantiva de un objeto específico y además describe una parte de lo que sucedió, pero no proporciona un juicio. Lo importante es identificar los múltiples datos en términos de sus fuentes y los múltiples datos en términos de sus atributos. Entonces, en términos de sus fuentes tenemos los datos estructurados de fuentes clásicas que recolectamos por las interacciones que tienen los individuos con el sistema de salud y los datos no estructurados que están en la nube y que se recolectan por las interacciones con las redes sociales y que son de mucha utilidad en estos momentos. Los datos nos llevan a la información, como dice este esquema, y la información es el conjunto por el que se conoce, es el nombre por el que se conoce un conjunto organizado de datos que procesamos y que constituyen el mensaje para poder establecer dónde está el conocimiento y tomar las decisiones. Tenemos un esquema muy convencional de que los datos se procesan y nos llevan a información. Pero también la información al momento de analizarla nos lleva a conocimiento. Es interesante qué hacer para obtener información de los datos. Y les voy a dar el ejemplo que les doy a mis alumnos. Primero trata de hablar con los datos para que tú puedas extraer lo que te quieren decir. Oye, no te dicen las cosas, dales un masaje. Te van a dar más información. Ahí están los programas que me van a permitir hacer una minería de datos, etcétera. Pero si no, pues tienes que llegar a los términos de que tienes que extraer lo que ellos traen. Y esto lo vamos a ver de otra manera. Les recomiendo mucho este artículo de Sabina Leonelli sobre qué distingue los datos de los modelos, porque ustedes pueden ver que en el mundo y la teoría hay dos componentes importantes. El componente de los datos y de los modelos en una linearidad que posiblemente tiene algunas mediaciones. Por ejemplo, los datos necesitan organizarse para que sean utilizados por los modelos, para de ahí construir una teoría que a su vez nos va a modificar en el sentido inverso la realidad. Sin embargo, también esto lo podemos ver en un diagrama de Venn de una manera más organizada, en donde hay intersecciones de lo que son los datos y solamente un componente va dirigido hacia los datos organizados o los modelos de datos. Entonces, en realidad, ustedes pueden ver diferentes componentes, desde lo que es la investigación práctica, el procesamiento de los datos que se pueden usar, el ordenamiento y las representaciones específicas de los fenómenos y la generación de información. Y la teoría está presente en todos los momentos. No es lineal, sino es una interacción constante entre el mundo y el conocimiento. Entonces, esto me hace redefinir la jerarquía, porque en esta época del dataísmo, en donde yo veo la jerarquía convencional y digo, bueno, de los datos, ustedes pueden ver este diagrama propuesto por Tuomi, que dice que dato es más que conocimiento, y por supuesto, el dato pasa a ser información en la medida que construimos patrones, en la medida en que podemos predecir los patrones, estamos construyendo conocimiento, inteligencia y sabiduría. Pero lo que sucede en realidad en esta época del dataísmo es que tú no puedes establecer que estás generando datos si no tienes conocimiento. Y esta es la jerarquía invertida. Es a partir del conocimiento que tú empiezas a articular y a verbalizar a través de un lenguaje que es la semántica de la informática, que te permite empezar a hacer la arquitectura de los datos para poder empezar a analizarlos y entonces sí, de ahí llegar a tu jerarquía convencional. Entonces, más que una jerarquía de dato a sabiduría, es una jerarquía de conocimiento para almacenar los datos. Los datos surgen solo después de que tenemos información y esa información surge después de que ya tenemos conocimiento. Y esto, en el momento en que lo llevamos a las organizaciones,
a las agrupaciones de trabajo, es lo que nos permite la memoria organizacional. Si los analistas están pensando en la arquitectura de datos, la siguiente generación que va a llegar a hacer el proceso que están haciendo los anteriores lo va a tener mucho más fácil porque los datos están pensados para ser usados. Aprovechar las aplicaciones de las tecnologías de datos, y esto, bueno, pues tenemos en primer lugar tenemos una estructura muy interesante. Les recomiendo este artículo publicado en Lancet, donde están las herramientas digitales que están organizadas de manera taxonómica, y cómo podemos entender esta relación de las herramientas con el COVID. Cuatro dominios están en la parte superior, son los que nos señalan estos autores en la tipología. Lo que es la modelación, que les voy a hablar un poco posteriormente, las aplicaciones que checan los síntomas, las aplicaciones que están viendo el apegamiento a la cuarentena y las que hacen el seguimiento de contactos, con diferentes actores, diferentes tipos de datos, diferentes fuentes y, lo más importante, el consentimiento informado. Y ahí tenemos algunos ejemplos, o sea, la proximidad, para medir la proximidad con los casos o el seguimiento de contactos. Tenemos ejemplos en Singapur con aplicaciones que se ponen en los teléfonos celulares, para poder ver el asunto de cómo se checan los síntomas, aplicaciones españolas, etcétera, etcétera. Algo muy importante es los datos no estructurados. Por ejemplo, la imagen que tengo aquí es de Facebook, o de Twitter. ¿Cómo ustedes pueden, cuando dan en su celular la geolocalización, pueden saber dónde están las personas? La aplicación es cuando tú le insertas ese QR a los lugares donde están yendo y tienes un procesamiento para ver la relación de los diferentes QRs o identificadores, pues tú puedes establecer quién, cuando aparece un contacto, cuando aparece un caso, quiénes estuvieron en contacto con él, y entonces a través de la aplicación sugerirle que haga una cuarentena precautoria y que te avise en caso de que tenga síntomas, para que entonces le hagas un examen y puedas en un momento determinado descartar que es un COVID o aprobar que fue un caso nuevo. Y esto lo puedes ver en términos de estas redes o arañas de datos, donde ves los casos que se recuperaron, los que están confirmados, los que están en proceso, o los puedes ver en mapas calientes ubicados en términos geográficos. Para las vacunas también hay una aplicación, porque, por ejemplo, en Israel, el gran éxito de Israel es la gestión de citas. Ellos, a través de una aplicación que le pidieron a la población que la sumaran a su teléfono celular, empezaron a generar la gestión de citas. Yo vivo en Estados Unidos. Para gestionar la cita, yo pertenezco a la población que está después de los trabajadores esenciales por mi edad, y tengo que hacer o una cita telefónica o una cita por la aplicación. La cita telefónica es imposible, y la cita por la aplicación, regularmente la aplicación te rebota 2 o 3 veces cuando quieres hacer la cita. De la otra manera la tienes en tu dispositivo de celular, y ahí haces la gestión porque te están avisando dónde te están llevando todo el proceso de las citas. Como yo les decía, si tú tienes esa gestión, puedes hacer un seguimiento, los que tienen la primera dosis, los que tienen la segunda dosis, haces la demografía, las edades, el sexo, la ubicación geográfica, ves los efectos secundarios, las recaídas, y puedes entrar al asunto de esta discusión que no está terminada y que hay que tener mucho cuidado, del pasaporte de inmunidad. Ahí se ve muy claramente cómo, en términos de tasa, o de las dosis administradas por población, pues Israel es el que está en la punta, es la gráfica de abajo. Cuando lo vemos en números absolutos, pues es Estados Unidos el que va a la cabeza, y aquí están otro grupo de países, y es curioso que de América Latina solamente yo puse México aquí, pero es el que va arriba en términos de número, pero va muy abajo en términos de proporción.
Otro punto importante es, bueno, hablamos de datos y modelos. Pues, ¿qué datos requerimos para poder establecer las cosas en tiempo y forma? Fíjense que es curioso que la epidemia nos permite ver muertes diarias, nos permite ver admisiones hospitalarias diarias, nos da censos hospitalarios, nos dan informes diarios de casos, pero si pasamos a otra enfermedad, llámese diabetes, llámese cirrosis, desaparece este espectro de diario. Ya son consolidados mensuales o incluso anuales. Pero no te debes de quedar solamente en términos del caso diario, sino también información que le puede añadir valor a tus datos epidemiológicos. Aplicaciones de mandatos, cómo se están moviendo las personas, si están usando cubrebocas, algunas cuestiones como la neumonía, la densidad de población, y todo esto o los bajas de las redes sociales, de las encuestas que está haciendo Facebook, o los bajas por implementaciones locales, que son muy pocos los que están haciendo encuestas sobre estas variables. Es importante que abras la mente a múltiples fuentes de datos, no nada más los datos estructurados que te da la vigilancia epidemiológica de la pandemia, sino también trabajar con los repositorios, los diferentes repositorios, los datos que te da la red social en los datos no estructurados, y por otro lado, bueno, el uso de encuestas que se están utilizando en varios lugares del mundo para medir la prevalencia de los anticuerpos. Por cierto, es importante que les quede muy claro que la relación que existe entre detectar casos con estas pruebas rápidas de anticuerpo sigue teniendo una baja sensibilidad en comparación con el PCR, pero tiene muy alta especificidad. Entonces, eso implica nada más trabajar con los negativos para verificar si realmente son negativos. Y ahí tenemos datos generados por nosotros, por la Universidad de Washington. Aquí estoy juntando a toda la región, desde la Patagonia hasta Alaska, y tenemos un incremento de los casos diarios muy claramente, de la primera ola y la segunda. Este es el número de casos, este es el número de muertes. Esta línea roja está suavizando toda la variación que vemos en las curvas, con un incremento muy importante a partir del mes de noviembre en la región. Si hablamos de infectados, pues ningún país conoce el número total de personas infectadas. Sabemos que la infección de quienes se han sometido a la prueba, pero no, como no les hemos hecho la prueba a todos, no sabemos si están infectados. Aquellos que tienen una infección confirmada por laboratorio se cuentan como casos. Esto significa que los recuentos de casos confirmados dependen de la cantidad de pruebas. Entonces, que les quede muy claro, sin pruebas no hay datos. Y vean ustedes cómo la proporción de pruebas que se hacen por 100,000 habitantes en la región, el título está equivocado, esta es la proporción, sí es la proporción de pruebas, no de infectados, es la proporción no es la proporción de infectados, el título está equivocado. Ustedes pueden ver cómo la cantidad de población, más del 50% en esta área de México, en esta área de Brasil, en el norte, en el Amazonas, alrededor del 40% en el Perú, en Colombia un poco menos. Teniendo estas cantidades es relativamente fácil llegar a lo que sería la inmunidad de grupo, pero por otro lado, ¿a costa de qué? A costa de una gran cantidad de defunciones. Aquí están las pruebas por 100,000 habitantes. En primer lugar, ustedes pueden ver las isócronas tomando los datos de World Meters de coronavirus. La relación entre casos por 1,000,000 y pruebas por 1,000,000. Cada línea que se pone aquí está en un incremento logarítmico. Entonces, ustedes pueden ver que siendo el mismo nivel de casos, se logra obtener con un mayor número de pruebas. ¿Sí? Este es un número, ¿cómo se dice? Muy bajo de casos y número de pruebas, entonces muy poco creíble comparado con estos casos. Y además tienen una relación positiva: mayor número de pruebas, mayor número de casos. Vean ustedes la distribución de pruebas. Entonces, donde menos pruebas se hacen,
en la región, pues es en México o en algunas zonas del norte de Brasil. En Estados Unidos y Canadá se hacen más pruebas que en el resto del continente. Registramos 7 tipos de mandatos diferentes y vemos que los países, y esto es muy interesante, los países, cuando vemos los 7 mandatos, pues más o menos tienen un patrón muy similar. Por ejemplo, Antigua nunca llegó a tener los 7, Argentina los tuvo un momento y luego relajó, Barbados relajó, Brasil relajó muy rápido a un mandato. En fin, ustedes pueden ver, Ecuador ha mantenido, Honduras ha mantenido mucho rigor, y por otro lado vemos que la población se está moviendo casi igual que antes de la epidemia en estos lugares donde es más intenso el color rojo y menos en donde es el color oscuro. Las epidemias, como todas las crisis, hacen su política. Este es un estudio hecho en los Estados Unidos en donde medimos la relación entre morir por todas las causas y morir por COVID. Y lo que estamos poniendo aquí, este es un estudio realizado por nosotros en la Universidad de Washington. Estos son los estados del país, son 50 estados en los Estados Unidos, y el tamaño de la bola representa el número de hispanos o población latina en cada uno de los estados. Entonces, esta gráfica se lee solamente en el distrito de Columbia, en lo que es donde está la capital de Washington. Hay más riesgo de morir por todas las causas en los latinos, pero en los latinos hay un efecto protector en términos de todas las causas en relación con la población blanca. Pero en relación con la población blanca, aquí está la línea, solamente Minnesota tiene más riesgo de morir los blancos que los latinos, pero los demás tienen mucho más riesgo de morir los latinos que los blancos. Ya en el estado de Washington, donde yo estoy, 6 veces más riesgo. Si ponemos la población afroamericana, vemos que los afroamericanos tienen más riesgo de morir por COVID, que es esto que está de esta línea hacia arriba, y más riesgo de morir por todas las causas, con excepción de Massachusetts, que está de aquí del lado izquierdo. Si lo vemos por grupos de edad, es claro que aunque son menos casos en los más jóvenes, esa es la población que está trabajando. La población que está trabajando es la que más muere, aunque sean menos casos, mueren más los adultos mayores, son menos casos, pero siempre hay un riesgo 2.5 veces mayor o 10 veces mayor que la población blanca. Entonces, sí, el COVID está haciendo su política de afectar a las minorías que se vuelven invisibles, y sobre todo a las minorías trabajadoras en relación con el COVID. Es muy importante que el COVID nos tiene enfermos de presente. ¿Qué quiere decir eso? Que es tan abrumador y tan fuerte la carga afectiva, ideológica, de mensajes, de información, que vemos el futuro a lo lejos incierto y no pensamos en él. Desarrollamos una narrativa aditiva, o sea, contamos lo que pasó hoy, lo sumamos ayer, contamos lo que pasó hoy, lo sumamos ayer, y así es como vamos reconstruyendo la realidad. Fíjense ustedes que estamos más preocupados por corregir el pasado que por cambiar el presente. Y tenemos que aceptar el reto de predecir sin temor a corregir los errores. Es más costoso no atreverse. Y hay que aprovechar la riqueza de datos y el desarrollo de la tecnología de Big Data. Esta fotografía es de un restaurante en Inglaterra, en Londres, donde dice que, en Irlanda, perdón, me equivoqué, en el Reino Unido, que una nación que le pone un ojo al pasado es sabia, pero si pone los dos en el pasado está ciego. Las proyecciones, entonces, les presento algunos datos acumulados de las Américas. Estamos pensando que más o menos en el escenario de referencia, más de 1 millón de casos a finales de muertes a finales de mayo de 2021, pero una tendencia de que vamos a llegar a 6.000 muertes diarias alrededor de febrero, finales de febrero, y empezaremos a disminuir. ¿Por qué? Por la estacionalidad,
por la presencia de las vacunas va a empezar a afectar hasta mucho después, y bueno, pues quizás porque ya hay una inmunidad de grupo en muchos lugares. Les presento el dato de Perú, asumiendo, estos son los datos de 2019, y metí el COVID forzando, pues es muy difícil que que alguna causa en el Perú sea más importante que el COVID en 2020, y eso lo sabremos cuando salgan las estadísticas vitales. Les voy a hablar dos cosas más, la salud pública digital y los derechos humanos. Y miren ustedes lo que hay que considerar, no nada más se trata de sacar una aplicación. Sacar una aplicación tiene muchas implicaciones éticas que hay que considerar antes de sacarla, respetar la autonomía, promover el beneficio, promover la justicia. Aquí están los principios y aquí están los problemas, porque esto puede generar desigualdad. Tú con una aplicación puedes favorecer en contra a los migrantes porque los detectas y son perseguidos. El gobierno lo puede usar para dos cosas, no nada más para la pandemia. Todo eso tiene que estar regulado y es muy importante considerar los derechos humanos en términos de la implantación de la salud pública digital. De hecho, yo les pongo legislar para mejorar el acceso y para favorecer las decisiones informadas. O sea, partimos de que son bienes públicos los datos, de que tenemos un derecho a saber, de que hay un acceso abierto y transparente guardando confidencialidad. Pero los datos deben de difundirse en base con registros individuales y no entabulados usando porcentajes. Cuando el gobierno nos dice, bueno, es que estos datos son los buenos y nos da porcentajes, es como cuando te invitan a comer y te dan comida masticada. Tú necesitas los datos crudos para empezar a digerirlos, ¿no? No se trata solamente de sumar casos, sino se trata de integrar. Y por eso les hablaba de las interacciones, de facilitar la integración multidisciplinaria, de facilitar la integración público-privada y de invertir en infraestructura física y capacitación de recursos humanos. Por eso aplaudo este diplomado que lleva una dirección que, bueno, esperemos tenga resultados. Y por último decir que hay que desincentivar y regular la venta de bases de datos. Yo les recomiendo la lectura de la vigilancia del capitalismo, porque ahí es donde está el Big Other, no nada más el Big Brother que nos está viendo, sino el que se toma nuestros datos y ni siquiera nos avisa. No es la última epidemia, hay que reinventar este sistema de salud y con ello los sistemas de información. Miren, aquí estamos, la primera columna. Esto lo propone Craven en una investigación que hace para el grupo de McKinsey, el grupo consultor. ¿Qué necesitamos cambiar y cuál es la razón para cambiar? Y bueno, yo les voy a dejar la presentación, pero ya les dije, estamos en sistemas de respuesta muy inmediatistas, rompas en caso de emergencia. Tenemos que cambiar eso. Vigilancia epidemiológica de enfermedades igual. Estamos esperando brotes antes que anticiparlos. Con la información que tenemos, con los datos que hay en los hospitales, estoy convencido de que podemos anticipar brotes y no que nos generen tanta sorpresa. Tenemos que mejorar la capacidad hospitalaria y ambulatoria y tenemos que invertir en investigación y desarrollo. Eso es fundamental. Y bueno, cambiar a que haya justamente modificaciones en el presente para lograr resultados positivos en el futuro. Yo quiero concluir diciéndoles que esta pandemia estalló en el mundo en época de desconfianza epistémica sobre la información. O sea, no se crean que confían en la sociedad en la información. No alcanzamos experiencia epidemiológica para el manejo de datos y seguimos con una ofuscación activa y con infodemia. La narrativa oficial no tiene certeza por el cambio en el conocimiento y el creciente número de eventos. Es una obligación moral gobernar con y a través de los datos. Las fuentes de incertidumbre y los datos faltantes son a menudo en grupos particulares. Ya vieron ustedes que simplemente hicimos visibles el asunto de las minorías en Estados Unidos, pero no sé si la estemos haciendo visibles en otros países de la región. Tenemos que buscar proyectar lo esperado, pero esto es diferente a proyectar lo deseado.
Y eso me llama mucho la atención porque los gobiernos no se atreven a proyectar. Y los que estamos haciendo las proyecciones somos criticados por optimistas, porque a veces somos fatalistas, cuando en realidad debería de haber una mayor discusión sobre el futuro, justamente sobre elementos que están sucediendo en el presente. Y tenemos que manejar la incertidumbre y la falta de datos. Esto no es solo un asunto técnico, debe de ser incluyente y debe de ser integrador. En todas mis presentaciones yo insisto en este mensaje. Sí funcionó hace 100 años, ¿por qué ahora no? Y vemos a muchas personas que ya apareció la vacuna, ya podemos salir a la calle sin cubreboca. Falso. A mí ya me dio el COVID, yo ya no voy a contagiar. Falso. El cubreboca, la mascarilla, es el más costo efectivo de todas las intervenciones, junto con el distanciamiento social, cuando hay apoyo de gobierno. Cuando no lo hay, es costosísimo. Quiero terminar con esta gráfica porque nosotros, con la efervescencia de la tecnología, nos vamos con la idea de árboles de frondosos, altos, con poca raíz. Yo espero que este diplomado vaya en el sentido del árbol del lado derecho, que se preocupe más por las raíces que por la frondosidad que nos puede dar la tecnología de datos, la inteligencia artificial, y nos dé solidez en los planteamientos. Yo no les vine a decir qué pensar. Yo creo que lo que tenemos que aprender entre todos es cómo pensar. Y sobre esa base es que, más que estar pensando en la solución, que es la manera como se orienta generalmente el ingeniero en tecnología, es definir mejor el problema. Y en esta definición del problema es donde está justamente el construir las raíces. Les agradezco mucho el interés de su atención y quedo atento a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias, doctor Rafael Lozano, por tan excelente y tan brillante posición, sobre todo los alcances, y estoy casi seguro de que nuestros becarios de este diplomado, los participantes de este diplomado, lo van a apreciar y lo van a tener en cuenta. El mensaje final ha sido muy relevante en el sentido de que lo que esperamos es generar raíces y que luego esto mantenga una solidez dentro de la estructura de sistemas de información acá en el país. En aras del tiempo, vamos a continuar. Ahora vamos a dar inicio a esta primera ronda de comentarios y, por supuesto, preguntas a cargo de nuestros panelistas. Como saben, tenemos de invitado a ponentes, a profesores internacionales, el caso de José Elías Delgado dentro de la participación dentro del diplomado. Como profesor principal dentro del desarrollo del diplomado está José Carlos Machicao y el doctor Walter Curioso. Iniciamos entonces esta ronda de intervenciones por parte del doctor Walter Curioso. Recuerden, cada uno va a tomar la palabra en 10 minutos, por favor. Doctor Walter. Gracias, Alfonso. Primero, para de nuevo agradecer y felicitar por la excelente presentación del doctor Rafael Lozano, muy clara y precisa, no solamente en su análisis, sino también sus reflexiones con respecto a todo el tema de la gestión de los datos, la toma de decisiones basadas en los datos y los desafíos que estamos enfrentando con respecto a esta pandemia en particular, pero en realidad, como mencionó, se van a venir otras pandemias y debemos también aprender sobre las experiencias previas, ¿no? Y en realidad yo quiero en estos minutos, digamos, precisar algunos puntos más resaltantes de la presentación del doctor Lozano, ¿no? En primer lugar, el comentario con respecto a la salud pública digital, ¿no? Definitivamente hoy en día nos estamos enfrentando a una pandemia con mucha tecnología, ¿no? Donde tenemos herramientas de inteligencia artificial, tenemos herramientas basadas en aplicativos móviles, etcétera, pero no necesariamente la última tecnología va a ser la mejor, ¿no? Y es importante destacar ello porque, como bien mencionó, las tecnologías van a seguir evolucionando, ¿no? Sin embargo, es importante no detenernos o no enfocarnos en la última solución o en el último app o en la última tendencia o el último algoritmo de inteligencia artificial, sino ver
cuál es la mejor tecnología que responde a la necesidad particular o al problema particular, obviamente entendiendo, perfilando, estudiando el problema, ¿no? Y ya sea con herramientas o metodologías cuantitativas, metodologías cualitativas o metodologías mixtas, ¿no? Y eso es algo que yo creo que ha faltado no solamente en el proceso de entendimiento de la pandemia y del comportamiento de las personas, ¿no? Por ejemplo, hoy en día esta resistencia, por ejemplo, de las personas para vacunarse hay que entenderla muy bien desde diferentes aristas, ¿no? Y por eso, de nuevo, aquí la idea de contar con equipos multidisciplinarios es fundamental, ¿no? Y desde el punto de vista de las tecnologías, inclusive tecnologías basadas en herramientas simples o en tecnologías simples como mensajes de texto, pueden cumplir un rol fundamental, ¿no? Considerando que no todas las personas tienen acceso a una tecnología como un celular inteligente, ¿no? Sin embargo, sí, muchas personas tienen celulares que sí pueden recibir y enviar mensajes de texto y recibir intervenciones o recibir programas basados en mensajería de texto, ya ha sido demostrado que tiene un efecto positivo, ¿no? No solamente desde el punto de vista de recordatorios o de información básica o crítica, sino también inclusive información que pueda cambiar comportamiento, ¿no? Entonces, perfilar y entender bien la mejor tecnología para determinada necesidad o para determinada población y en el lenguaje y considerando los contextos socioculturales es fundamental cuando hablamos de salud pública digital y el tema de derechos es un tema crítico. El segundo punto es el vinculado con lo que podemos denominar la salud pública abierta, ¿no? Hoy más que nunca, si bien es cierto tenemos acceso a datos, pero es importante que estos datos estén accesibles, ¿no? Hemos visto también en esta pandemia la urgente necesidad de contar con estos repositorios de datos abiertos que en un principio no los teníamos disponibles, ¿no? Ha tomado un tiempo en el cual el gobierno se ha organizado y han puesto a disposición algunos sets de datos vinculados a la pandemia por el COVID-19, ¿no? Necesitamos más de esos tipos de repositorios de acceso abierto, pero no solamente colgarlos, ¿no? Sino también la responsabilidad que conlleva revisar, mantener, hacer el control de calidad de estos datos es fundamental, ¿no? Hemos visto también que si bien es cierto se ponen a disposición sets de datos, muchos de ellos tienen errores, tienen vacíos y es importante este control de calidad de manera continua, ¿no? Y el tercer punto está vinculado un poco al último comentario del doctor Rafael Lozano, ¿no? Es decir, enfocarnos también no solamente en lo frondoso que sea un árbol, sino en las raíces, ¿no? Y coincido y esperamos también que este programa, tal como lo hemos diseñado, también tiene un fuerte enfoque de metodología, ¿no? Es decir, queremos compartir también los marcos conceptuales, los modelos, es decir, que brindar estas herramientas para que los estudiantes lo puedan aplicar luego y también puedan utilizarlo como mecanismos de reflexión, ¿no? Es decir, queremos que estas herramientas les enseñen a cómo pensar y cómo afrontar otras pandemias, ¿no? Entonces es importante considerar y entender bien los diferentes ecosistemas a los cuales nos estamos enfrentando y definitivamente la necesidad urgente de tener más información y más investigación, generar investigación, ¿no? Pero generar investigación de calidad, es decir, con buena metodología y siguiendo las buenas prácticas, siguiendo no solamente los códigos éticos, sino en realidad también los principios de la integridad científica, ¿no? Eso es un aspecto fundamental que no debemos perder en la perspectiva y la necesidad también de contar el recurso humano que domine y que actúe y que opere con estas también nuevas herramientas. Por eso que el tema de ciencia de datos y abordarla de manera multidisciplinaria es un tema fundamental, ¿no? Así que esperamos que
esta primera sesión en realidad nos brinde todos estos insumos, componentes para la discusión que vamos a tener durante el diplomado con los estudiantes y que genere esa reflexión considerando los diferentes elementos que se han mencionado, ¿no? Así que voy a terminar con este primer bloque de comentarios para seguir con los siguientes panelistas. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, doctor Walter. Seguimos con el profesor José Carlos Machicao. José. Sí, muy buenas tardes. Bueno, en principio agradecer muy de veras la presentación del doctor Lozano. Hay puntos importantísimos que rescatar de su presentación. Uno de ellos es lo que yo creo que está detrás, digamos, de uno de los aspectos de su reflexión, que es la idoneidad de los datos, ¿no? O sea, es muy importante saber que los datos no van a ser efectivos automáticamente y que no tenemos que hacer una evasión de toda la experiencia profesional multidisciplinaria que se ha cultivado en el género humano hasta ahora. O sea, los algoritmos no son un reemplazo de la actividad comunitaria que ha hecho el ser humano en muchas disciplinas, ¿no? Pero también yo sí, porque como yo sí hago algoritmos, me doy cuenta que los algoritmos ya están empezando a modelar. El doctor hacía una diferencia entre datos y modelos, pero hoy en día con el reinforcement learning, las redes neuronales generativas, autocríticas, imaginativas, etcétera, se está llegando a niveles en que más bien la velocidad a la cual los algoritmos están empezando a participar del modelamiento es también mayor. Entonces, la alerta del doctor Lozano me parece aún más pertinente porque si esta velocidad digamos, de proactividad de los algoritmos y que tienen mucha velocidad debido a la enorme capacidad computacional que hemos creado, es aún más peligrosa si es que no tiene el balance del cultivo de lo que ambos, tanto el doctor Lozano como el doctor Curioso, alertaban sobre la capacidad reflexiva del ser humano, ¿no? O sea, yo creo que ambos han apuntado a una importancia de la capacidad de reflexión, y el doctor Lozano también aludía a una capacidad mucho mayor de reflexión y modelamiento de los problemas, más que de las soluciones directamente, ¿no? Porque las soluciones son embelezadoras, son cautivadoras, son coloridas, son cautivantes, ¿no? Entonces, y yo mismo genero esas soluciones coloridas, ¿no? Entonces yo me doy cuenta que si no cultivamos en paralelo una capacidad reflexiva y que aborde todas las capacidades cognitivas del ser humano que todavía no tenemos un plan como humanidad, y Harari lo releva muy bien, ¿no? O sea, no hemos planificado, no hemos previsto esta convivencia con los algoritmos, y los algoritmos están ganando velocidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, yo quería también, el otro punto que sí lo dejaría más para una discusión posterior, tal vez, y para el curso, debatirlo, etcétera, es que ante esto, digamos, nosotros los profesionales de diversas ramas, en especial ustedes de medicina, podrían decir de repente, entonces alejémonos de los algoritmos, huyamos de los algoritmos, rechacémoslo, y eso sería aún más peligroso que la necesidad de conocerlos profundamente, saber cómo están creciendo, cómo está creciendo su participación en tantas actividades humanas, ¿no? Pero me parece fantástico que podamos tener una reflexión
este nivel, ¿no? De nivel cognitivo, para poder, digamos, asirnos de ese punto de reflexión, para poder después sí conocer algoritmos y aplicarlos y ensayarlos y acercarnos a ellos para tener mucha mayor interacción y con nuestras capacidades humanas mucha mayor injerencia en su beneficio para la humanidad, ¿no? Pero me parece fantásticos los temas que ha tocado el doctor Lozano. Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Ahora quisiera dar pase al doctor José Elías Delgado. Como les comentaba, José Elías es profesor coordinador de la maestría en epidemiología de la Universidad de Ariandina en Colombia. José Elías. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Bueno, primero agradecer la invitación al doctor Curioso y a ti, Alfonso, por este espacio académico tan interesante y felicitar de una manera muy grande al doctor Rafael Lozano. Es un honor compartir este espacio con usted. De verdad que nos deja bastantes reflexiones en su presentación. Tengo una lista de diferentes comentarios que quiero realizar, aunado también a la experiencia en que he tenido en el Ministerio de Salud de Colombia, en la Secretaría de Salud, en los sistemas de información, y voy a empezar por el tema de la salud pública digital de datos abiertos. Como lo mencionaba Walter, si algo nos ha enseñado esta pandemia, que básicamente no estábamos preparados, ningún país estaba preparado, aunque China, Corea del Sur mencionen que tienen bastante tecnología y utilizan una cantidad de herramientas de inteligencia artificial. Efectivamente no ha sido 100% efectivo todo lo que han realizado. Necesitamos en nuestros países tener un acceso abierto a toda la información, pero no solo, como mencionaba el doctor Rafael, al porcentaje, sino a los datos reales como tal, los datos nominales, y ir un poco más allá, que es lo que nos falta, porque cuando miramos los sistemas de información privados y los sistemas de información público, en algunos sí hay una interoperabilidad perfecta, pero otros tenemos unas diferencias de variables y de covariables que no se pueden articular fácilmente. ¿Por qué? Porque sobre todo en lo público tenemos una mayor profundidad de los datos que en los sectores privados como los hospitales o los institutos que hacen investigación. Es un punto importante que yo creo que es estructural y que los países tienen que empezar a avanzar más rápido en ese sentido, porque ya el tema de los epidemiólogos no es que no tenemos datos. Ahora el problema es que tenemos una cantidad de datos abrumadores que empieza a complejizar todo el tema de qué debemos escoger y qué no para tener decisiones asertivas. Y ahí es donde falla el tema político también de nuestros países en Latinoamérica, y es que por el aceleramiento y la velocidad con la que conseguimos los datos, estamos tomando las decisiones de una manera no efectiva, no previendo lo que se viene hacia adelante, sino contando todo lo que viene hacia atrás, y caemos en el mismo error, como lo decía el doctor Rafael al inicio de su presentación. Algo importante que me gustaría resaltar con la última diapositiva que presentó el doctor Rafael, del árbol y la raíz, es que en este diplomado tenemos que empezar a indagar más sobre los análisis situacionales de salud. Es algo muy importante porque nos estamos basando solo en los datos cuantitativos que nos da la inteligencia artificial, el Big Data, todo lo que ha conversado el doctor Rafael del dataísmo. Abramos los datos como epidemiólogos y tenemos múltiples aplicaciones y múltiples sistemas que nos dan esos datos, pero el tema de inequidades y de brechas en salud siempre está más recargado hacia el tema cualitativo, y es el tema donde los epidemiólogos y el personal que trabajamos en salud pública a veces no profundizamos, perdón, y no llegamos a la raíz de verdad de lo que necesitamos conseguir, porque esta pandemia lo que ha dejado ver es que definitivamente las brechas entre nuestras sociedades es inmensa y las ha desnudado ya totalmente sin ningún reparo. Y lo que tenemos que hacer es que así es que hemos venido trabajando desde muchas partes, desde la OPS, tenemos que empezar a anidarle todas estas tecnologías o herramientas tecnológicas para poder tener datos más ricos de información a profundidad, más de datos cualitativos y no solo de datos cuantitativos. En ese sentido, también es importante que nuestra estructura de los sistemas de información, que ustedes conocen la computación mejor que yo, hemos venido de esos datos binarios, hemos pasado a los datos nominales,
pero no hemos podido avanzar en los datos de verdad cualitativos y de profundidad. Y ahí es donde está el secreto del asunto. Cuando uno trabaja en territorio, en campo, en epidemiología o en diferentes sectores, está la georreferenciación, los sistemas de información geográfica, la epidemiología digital, pero cuando uno llega de verdad a los datos a profundidad con diferentes herramientas, entrevistas, grupos focales, etcétera, alcanza a tener una información inmensamente grande para resolver diferentes problemas en salud pública y epidemiológicos que no solo la parte cuantitativa nos da. Entonces, retomando lo que mencionaba el doctor Rafael, de tendiendo puentes para obtener la información de diferentes profesiones interdisciplinarias, la ciencia de la medición en salud va cambiando a una velocidad impresionante. Necesitamos a nuestros nuevos epidemiólogos, y lo hablo desde ser director de una maestría en epidemiología en Colombia, eh, enseñarles otras cosas diferentes para que estén preparados para lo que se viene, porque no va a ser la última pandemia, van a venir muchas más, y definitivamente los países latinoamericanos y los países en general no estamos preparados como epidemiólogos o como saludistas para manejar toda esa cantidad de información y manejar de verdad y asesorar de manera asertiva a los políticos, que son los que toman las decisiones más importantes en nuestro país para evitar la alta mortalidad, la transmisión de contagios, como ustedes lo han visto a través de todos nuestros países. Dejo a colación, doctor Rafael, solo una inquietud que me gustaría que me pudiera ayudar, y es cuáles son esos retos epidemiológicos que de aquí en adelante vamos a necesitar para las personas que estamos ahorita en formación, los muchachos que están en formación de diferentes disciplinas, porque ya no son solo los médicos los que estudian epidemiología, tenemos bacteriólogos, tenemos biólogos, antropólogos, hay una cantidad de disciplinas que se han interesado por la epidemiología a raíz también porque la pandemia ha puesto estos conceptos nuevamente en mucho furor en toda la sociedad. La sociedad antes no sabía qué era un epidemiólogo, qué hacían en salud pública, qué era la vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica en nuestros países se hace los 365 días del año, no solo cuando estamos en pandemia o en brotes. Siempre se han vigilado diferentes eventos que hemos priorizado en las diferentes naciones, y eso está regulado y tiene sus lineamientos y su marco político. Y la gente cree que los epidemiólogos solo trabajamos ahora que es en pandemia. Entonces sí me gustaría que me colaborara y me diera una luz de cuáles son esos retos importantes, más allá del tema de epidemiología digital y de las herramientas tecnológicas que surgen y que todos tenemos que conocerlas, y la georreferenciación, los mapas de calor, las redes neuronales, para enseñarle a estos estudiantes llegar a la raíz de verdad de las situaciones y tomar mejores decisiones en pro de la equidad en salud. Muchas gracias. Gracias, José Elías. Por parte de nuestros panelistas hay una serie de preguntas que le han alcanzado al profesor Rafael, y por supuesto de los participantes de este webinar. Hay una pregunta que quisiera trasladarla también al doctor Rafael. Nos comenta que todo proceso de generación de evidencia e información empieza por tener datos confiables. Entonces la pregunta va, ¿qué recomendaciones podría brindarnos para asegurarnos una buena calidad de datos? Básicamente, en varias preguntas vinculadas al tema. Otra no menos relevante es ¿por qué los datos de las redes sociales son importantes como fuente de información para tomar decisiones en salud? Tradicionalmente no se utilizaba. ¿Por qué los gobiernos deberían considerar a los datos de redes, y cuáles datos o de cuáles redes sociales serían las más relevantes? Esas serían algunas de las preguntas que quisiera alcanzarle también al doctor Rafael. Doctor. Muchas gracias por sus palabras, sus comentarios. Sí, he aprendido que en la vida a veces el generar estas conversaciones nos conducen a profundizar, y yo le agradezco mucho al, no sé si es ingeniero o si es doctor, José Machicao, sobre todo un gesto de honestidad o de humildad que sucede cuando uno hace cosas y se da cuenta.
Miren, en realidad voy a empezar contestando la pregunta del doctor José Elías Delgado. Recientemente, nosotros hemos tenido una, vamos a llamarle, utilizando metáforas, una inundación de conceptos de epidemiología en la sociedad que pues ya cualquiera se siente epidemiólogo. Entonces ya para poder traducir lo que hacemos, ya tenemos que sacar los títulos nobiliarios, y que estudió en tal universidad, y que estudió en tal, y al final, como yo les decía, a la gente le gusta más la propaganda que la ciencia. Entonces, ¿cómo le vamos a dar seriedad a ese aspecto? Una recomendación, y discúlpeme, soy profe y tengo que recomendar lecturas, lo siento mucho. Hay un libro que escribió David Epstein, es un periodista. En inglés le llaman range, en español le llaman amplitud. Y este periodista nos dice por qué los generalistas triunfan en un mundo especializado. Y quizás, doctor Delgado, esto tiene que ver con esta idea de superespecialización a que nos lleva a terrenos muy, muy débiles del conocimiento. Nos lleva y no es esta típica frase de que sabe mucho de muy poco y sabe nada de lo mucho. No, es una posición que tiene que ver con lo que decía José Machicao, es decir, tiene que ver con la forma como le estoy entrando al saber y al conocimiento. Hay como que dos mundos, el mundo bueno, el mundo fácil, que es como un tablero de ajedrez. Yo se lo doy a un ingeniero y me va a producir todos los algoritmos que en un momento determinado la máquina va a ser mejor que el ser humano. Pero ese es un mundo en donde yo fácilmente avanzo. El mundo en el que no avanzo fácilmente es donde están las percepciones, las decisiones de política, donde está el componente emocional y el componente más, vamos a decir, humano, que tiene que ver con la experiencia, con la intuición, con la construcción del conocimiento, y que ese es el mundo malo. El mundo que no se resuelve con una regresión, aunque sea múltiple, aunque sea compleja, con un algoritmo, no se resuelve. Y yo creo que sí estamos con una tendencia a la especialización, forzando mucho la máquina. Entonces, hay cosas, por ejemplo, tenemos que darle una explicación causal en la epidemiología, cuando en realidad yo les digo a mis alumnos, a ver, vamos a formar dos equipos, los que quieren explicar lo que está pasando en el mundo y los que quieren cambiar el mundo. Y entonces cuando nos dividimos, el que quiere explicar el mundo, pues sí necesita toda la ciencia que lleva la relación causal y el diseño y bla. Y el que quiere cambiar el mundo, lo que tiene que aprender es a describir. Porque lo que quiere cambiar es lo que está describiendo, lo que está viendo. Pero con el rigor que lleva esta calidad de la información que estoy colocando. Entonces, nosotros en IHMI, yo en lo personal, me dedico a describir. Y créanme que la descripción es muy difícil, porque la mayoría, no solamente vamos en el silogismo universal directo, sino además a veces en el sofisma. Y entonces ni siquiera llegamos a algo válido. En realidad, a veces no nos tenemos que explicar el por qué, sino tenemos que describir el qué, y ahí es donde los datos, como bien decía José Machicao, nos van ganando, van más rápido que nosotros. Los datos pueden traducir mejor las relaciones causales que nosotros, al grado de que ellos, los algoritmos, entienden nuestras preferencias, forman los patrones y pueden inducir hasta votaciones o decisiones electorales. Y el estudio de Cambridge Analytica está completamente definido. Entonces, yo creo que llegar, y lo quiero decir con mucho respeto, doctor Delgado, a la epidemiología del lugar, tiempo y persona, a tratar de captar esas relaciones con el medio ambiente, y pensar que definitivamente nuestro paradigma
el confinamiento nos llevó a un paradigma diferente y no lo hemos logrado captar y lo tenemos que captar. Y decir por último que, miren, yo no estoy induciendo el uso de los datos de redes sociales como informadores primarios. Son informadores coadyuvantes que nos ayudan a la modelación. Y por eso los usamos. Y además, porque en un momento determinado, si nosotros tenemos un sistema de captación de datos de lo que son los componentes de Facebook, los componentes de WhatsApp, los componentes del nuevo Telegram, etcétera, podemos captar incluso síntomas, podemos captar percepciones de enfermedades y podemos detectar casos indirectos que después los confirmaríamos de manera directa si tenemos el algoritmo que nos empieza a distinguir eso. Yo les digo que hay algoritmos que simplemente que escuchan lo que decimos, interpretan los pronombres que estamos usando y con eso establecen cuál es nuestro perfil psicológico, los algoritmos. Y sí, hay libros sobre eso. Entonces, en realidad, nosotros, ¿qué es lo que les propongo en el uso de los datos de redes sociales? Como coadyuvantes, como constructores del constructo, valga la expresión, nos van a ayudar a ver cómo se mueve la información que estamos generando, los datos que estamos generando. La gran polémica es si el conocimiento en este momento se construye a través del método científico o a través del Big Data. Y esa discusión la pueden tener ustedes y ahí la epidemiología va a salir perdiendo, doctor Delgado, porque la epidemiología sigue pensando en hago un buen diseño para evitar sesgos y tener denominadores, o hago un buen análisis de datos secundarios. Y entonces ahí llegan los ingenieros en Big Data y se los llevan a ustedes, pero de calle, muy rápido. Y este mundo es de velocidad también. Y por último, ¿qué es buen dato? Esa es una pregunta increíble y les voy a contestar con la metáfora del queso Gruyère. El queso Gruyère dice, mientras más queso tengo, más hoyos tengo. Y mientras más hoyos tengo, menos queso tengo. Y los datos y la calidad tienen esta relación inversa. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, tengo que buscar la manera de realmente diseñar, y ahí tiene mucho que ver con la epidemiología otra vez, diseños de colección de datos, tanto registros administrativos como de encuestas, con la mayor face validity que puedo tener y recuperar toda la experiencia. No hay una fórmula para mejorar por receta la calidad. Lo que hacemos son análisis para corregir sesgos conocidos, etcétera, etcétera. Y ahí la epidemiología puede tener también un papel muy grande. Yo aquí les dejo mi respuesta y les agradezco muchísimo sus comentarios, que de verdad me dejan muy, muy animado a seguir comunicando este tipo de cosas. Muchas gracias, doctor Rafael, por la intervención de tan importante tema. Continuamos esta última parte de la segunda ronda ya de comentarios por parte de nuestros panelistas. Vamos a darle ahora, en aras del tiempo, 5 minutos por la participación. Doctor Walter, nos gustaría escucharlo en esta última parte de ronda de los panelistas. Muchas gracias, Alfonso. Gracias de nuevo al doctor Rafael Lozano por los excelentes comentarios que complementan muy bien la presentación magistral que nos dio. Y bueno, en realidad yo quisiera reforzar la idea que mencionó el doctor Lozano sobre el cambio de paradigma, ¿no? que necesitamos, y esta necesidad de seguir reinventando los sistemas de salud, donde los sistemas de información de salud juegan un rol primordial, ¿no? Y también poner en contexto, ¿no? Yo creo que este es uno de los elementos que se van a reforzar bastante en el diplomado,
que es cómo se compone un sistema de información en salud, ¿no? Si bien es cierto, cuando hablamos de sistemas de información, hablamos de infraestructura, hablamos de gobernanza que tiene que existir, que tiene que haber presupuesto, que tiene que haber recursos humanos capacitados, pero sobre la capa de infraestructura tenemos una capa compleja, ¿no? Que es justamente esta capa de la infraestructura, ¿no? En donde no solamente está también, involucra tecnología, pero involucra, comenzando con los flujos y procesos, es decir, que nosotros debemos tener claro de que no necesariamente cuando estamos evaluando un sistema de información en salud, necesariamente tenemos que pensar primero en tecnología, ¿no? La evaluación de flujos y procesos podemos hacerla a mano, ¿no? Pero es importante hacer esa evaluación, porque si no hacemos esa evaluación previamente, diseñando, trayendo la última tecnología, el último algoritmo, etcétera, vamos a terminar informatizando el caos o informatizando el desorden, ¿no? Entonces, es fundamental este análisis previo. Lo otro es que cuando hablamos de datos también estamos hablando de estándares de datos, ¿no? Y este es un tema fundamental luego para un intercambio apropiado, ¿no? Es decir, en Perú por lo menos tenemos definidos estándares de datos en salud desde el año 2005, hace 15, 16 años ya van a ser que tenemos estándares de datos aprobados con un decreto supremo. Sin embargo, hasta hoy no están definidos completamente estos estándares de datos, ¿no? ¿Por qué es fundamental? Porque esto justamente nos va a permitir luego la interoperabilidad que también se ha discutido en este webinar, ¿no? Y cuando hablamos de infraestructura también hablamos de un componente central que es la historia clínica electrónica, ¿no? La historia clínica electrónica justamente como esta secuencia, este conjunto de datos de información de la persona y que es fundamental y que debemos tener ese tracking de la persona desde el momento que nace, ¿no? En el Perú nosotros contamos con el primer componente de la historia clínica electrónica, que es el certificado de nacido vivo en línea, ¿no? Esta base de datos también trabajada con el Ministerio de Salud, trabajada con RENIEC, de tal manera que está basada en un estándar, que es el estándar de datos de la persona, y que al igual que el SINADEF o el Sistema Nacional de Defunciones, son dos de los componentes básicos del sistema de hechos vitales, ¿no? Entonces, la historia clínica electrónica justamente juega un rol central y primordial y que también debe ser impulsado y promovido por el Estado, el gobierno y por, en realidad, las diferentes instituciones que están encaminadas a implementar estos sistemas y estos aplicativos, ¿no? Entonces, todos estos componentes vamos a comentarlos también en el diplomado y en realidad es fundamental tener todos estos dominios, todo este ecosistema bien mapeado, bien estudiado, para justamente luego ver cómo es que se puede aportar valor, no solamente en esta pandemia, sino en las siguientes pandemias que puedan aparecer, ¿no? Muchas gracias y de nuevo un agradecimiento profundo y muy especial al doctor Rafael Lozano por la excelente ponencia. Definitivamente en el diplomado esperamos también esta colaboración cercana con el Instituto de Métricas en Salud de la Universidad de Washington. Muchas gracias. Gracias, doctor Walter. Damos pase al profesor José Carlos Machicao. Sí, nada más muy brevemente para informar a todos que soy ingeniero mecánico, así que es un poco raro que yo esté involucrado en un grupo profesional tan selecto de otro sector, pero bueno, tengo la justificación de tener a mi madre obstetriz, así que algo puedo estar vinculado al sector. Nada más reiterar que los invitaría a poder aprovechar los énfasis que ha marcado el doctor Lozano, porque creo que todos necesitamos conocer las herramientas. A lo largo del curso vamos a poder ver cómo manejar algoritmos y espero que ustedes puedan involucrarse todos, porque creo que todos debemos saber manejarlos, saber sacar lo mejor de ellos, pero también esta alerta que me da vueltas en la cabeza, que es cómo vamos a poder
ganarles con nuestras capacidades más humanas, ¿no? O sea, con nuestras capacidades más cognitivas, más profundamente cognitivas. Entonces, realmente los comentarios del doctor Lozano me han ayudado a mí a poder enfatizar aún más esas preocupaciones, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José Carlos. Y para terminar, José Elías. Gracias, doctor Gutiérrez. Bueno, muchas gracias, doctor Lozano, por su reflexión y sus valiosas experiencias en todo el tema que hemos conversado hoy. Simplemente como para terminar los comentarios, un punto importante que mencionó Walter hace un momento en su intervención, en su primera intervención, es el tema de la regulación de los datos. Es un problema que se viene muy importante para todas nuestras sociedades porque esa regulación no se ha podido dar ni siquiera bien en redes sociales como Facebook, WhatsApp, etcétera, con una cantidad de empresas que ya manejan datos a un volumen inmenso. Acá en Colombia, por ejemplo, sacaron una app para hacer el registro de los síntomas del tema del COVID-19. Sin embargo, las personas dudaron mucho si instalar esa app o no, porque pensaban que iban a tener toda la información de su celular, porque iban a tener acceso a muchas cosas privadas de las personas. Y realmente era una app muy sencilla, no tiene, digamos, tanto complejidad como otras apps en la que se dan una cantidad de permisos, pero sí finalmente cuando la fueron estructurando y la fueron mejorando ya pedían permisos de micrófono, de cámara, de Bluetooth para saber los contactos cercanos. Y cada vez esa app, aunque inició con muy poquita gente, al inicio de la pandemia creció, no creció lo que se esperaba, pero ahorita cada vez las personas están ya saliendo de la app, la están eliminando por el temor de qué puede pasar con esos datos a nivel central. Todos sabemos que los datos son poder, los datos se transforman en información y esto da conocimiento, y sabemos lo delicado que es todo este tema de regulaciones porque ni siquiera con aplicaciones, le hago un ejemplo sencillo, una aplicación de transporte móvil no se ha podido regular en muchos de nuestros países y ellos sí que tienen una cantidad de información de a dónde vamos, dónde llegamos, cuándo pedimos una moto, cuándo pedimos un carro, cuándo pedimos una van, y no se ha podido regular en el país y siempre esas empresas, digamos que en temas de regulación se les bloquea algo, pero salen con otra nueva empresa o con otra nueva política de privacidad. Y efectivamente muchos de nosotros y todos hemos instalado apps que nunca leemos los términos y no les damos a aceptar. ¿Qué va a pasar con ese tema de regulación en este mundo que, como lo dice bien el profesor José, estaba en los datos súper avanzado? Tenemos datos por todo lado a tiempo real, como la Universidad Johns Hopkins. ¿Qué irá a pasar con ese tema de regulación? Porque va a ser muy complejo regular eso. Simplemente ese era mi comentario final. Muchas gracias. Gracias, José. Para terminar, nuevamente agradecerles a la participación, solo para darle pase ya a las palabras finales del doctor Rafael Lozano. Doctor Rafael. Bueno, no me resta más que agradecer la invitación. Mi motivación es apoyar en todo lo que pueda a la siguiente generación. Y la siguiente generación está viviendo y padeciendo el mundo que les estamos dejando, y eso obliga a duplicar o triplicar el esfuerzo. Me siento muy contento de poder contribuir con estas iniciativas. Cuando Walter me invitó, le estoy hablando muy fraternalmente al vicerrector. Yo sé que es una persona muy importante en la universidad, pero cuando me invitó, me insistió en el sentido de que es un proceso muy importante el que está generando la Universidad del Posgrado con este diplomado, y me siento muy halagado de apoyarlo, y les ofrezco lo que esté de mi parte, y lo que está de parte de mi institución. Estar en Estados Unidos es un accidente
laboral, pero mi convicción está del río Bravo hacia el sur. Muchas gracias, Walter. Muchas gracias a todos ustedes por sus palabras. Muchísimas gracias a todos. Doctor Rafael Lozano, un especial agradecimiento a su persona y a los estimados panelistas por sus importantes reflexiones. Quisiera recalcar que el doctor Walter Curioso, el profesor José Carlos Machicado y el doctor José Elías Delgado son nuestros panelistas, pero también son docentes del diplomado del programa de capacitación que estamos empezando este sábado 23. Así es que están todos los participantes en este momento, están conociendo a algunos de los docentes de nuestro programa de capacitación de inteligencia de datos para la preparación ante pandemias y epidemias. Damos por concluido nuestro webinar internacional COVID-19, epidemia de los datos o impulsada por los datos, y agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado a través de las redes sociales. Nuevamente, gracias por su participación. Con nosotros será hasta una siguiente oportunidad. Buenas noches.